Dios les bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Denle like a la página, denle like a los posts para que así otras personas puedan vernos, puedan apoyarnos, ¿verdad? Y seguir creciendo para la gloria de Dios. Nos pueden conseguir en YouTube también en Manuel Boglio, B de bueno, OGLIO. Y debajo de cada video están todos los links necesarios para poder suscribir el podcast en diferentes aplicaciones que ya mismo le vamos a mencionar. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Y ahí muestren su apoyo, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Y quizás en el futuro responderemos a esos emails aquí mismo en el podcast. Como por ejemplo, hoy nos escribieron, ¿verdad? Alejandro Roa, de Argentina, nos dice: muy interesante, nos sirve de mucho esto lo que ustedes hacen. Bendiciones, La Cruz, Corrientes, Argentina. Así que muchas gracias a Alejandro por el comentario y a todo el apoyo que nos están dando. Nos sorprende mucho, ¿verdad? De Argentina, sí, de Argentina. Desde Puerto Rico. Así que muchas gracias por el apoyo y continúen en eso. Tenemos, ¿verdad? Nuestro podcast disponible también en Podomatic. Eso es un app para Android. Nos consiguen, ¿verdad? Dentro del Play Store. Bajas el app Podomatic y en el buscador o en el search nos encuentras como Podcast Bendecidos para Bendecir. Estamos también en TuneIn Radio. Lo puedes utilizar para escuchar la radio local e internacional. Y estamos allí también como Podcast Bendecidos para Bendecir. Y estamos en la aplicación de podcast de Apple. Bien importante, ¿verdad? Dentro de cada aplicación darle like, subscribe o follow. Porque entonces te envían una alerta, ya sea por email, por mensaje de texto o en tu mismo celular, ¿verdad? Como una lucecita que te indica que tienes un nuevo episodio disponible. Generalmente lo subimos todos los lunes, así que allí tienen los nuevos episodios. Y este podcast está diseñado básicamente, ¿verdad? Por la razón por la cual nosotros tenemos las aplicaciones, Facebook y YouTube. Es porque lo puedes escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que descárgalo, lo tienes en el celular, en el iPad, y te lo llevas contigo en el carro, de camino al trabajo, limpiando la casa, lo que sea. Eso es lo bueno de esto, ¿verdad? Es flexible. Así que, mira, ayer yo estaba viendo un video, te estaba comentando anteriormente, que me sorprendió bastante. Y de hecho, quiero seguir buscando información para estar completo, ¿verdad? En cuanto a este tema. Pero es este hombre, un asesino en serie, ¿verdad? En los 90 o no recuerdo exactamente la fecha. Pero básicamente es un video sobre su condenación, ¿verdad? Su juicio. Y tú ves cómo este hombre fríamente confiesa los asesinatos. Los crímenes, wow. Y él mató 48 mujeres. Él confesó haber matado 48 mujeres. Y cuando le van listando el nombre cada mujer una por una y le preguntan cómo se declara, ¿verdad? Él culpable como si nada, sin remordimiento, sin ninguna expresión en la cara. Tú ves la frialdad de este hombre. Y luego entonces de que el del juicio le dan una oportunidad a las familiares de las víctimas a que le digan unas últimas palabras antes de que lo metan en la prisión. Y tú ves el odio, tú ves el dolor de la familia, tú ves cómo le dicen, ¿verdad? Tú eres un animal, tú nos has causado un dolor infinito, te debes de quemar en el infierno, estas cosas. Entiendo. Pero el hombre, en todas estas, las mira, cada una de las familiares con el rostro sin expresión. Sin expresión, entiendo. O sea, ahí súper fuerte. Sí, frío. Ahí tú no ves un ser humano, básicamente. Tú estás viendo literalmente un asesino. O sea, eso es un asesino. Pero ocurre algo al final del video bien interesante y bien impactante. Y es que este hombre, uno de los familiares de las víctimas, se levanta y le dice: mira, lo que tú has hecho ha retado mi fe. Okay. Me ha obligado a tomar la decisión de si vivir mi fe o no. Y yo te digo hoy que yo voy a vivir mi fe y tú has sido perdonado. Wow. Y en el momento que ese hombre le dice eso, yo te perdono, vemos el rostro del asesino en serie que se derrumba, empieza a llorar. Y vemos como por un instante el perdón le ablandó el corazón a este hombre que anteriormente no tenía ninguna expresión ante el odio, ante la muerte. Pero sin embargo el perdón sí lo conmovió. el corazón. Wow, qué increíble. O sea, y cómo a lo mejor es el peso que a lo mejor él tenía tanto tiempo, ¿verdad? Que le estuvo cargando, pero no lo sintió hasta que alguien realmente le dijo: mira, no importando, ¿verdad? Todas estas cosas que tú me hiciste, yo te perdono. O sea, él no se lo esperaba. Yo creo que no se lo esperaba, ¿verdad? A mí me ha tocado pedir perdón. Posiblemente a ti también, ¿verdad? Sí. Me ha tocado saber, ¿verdad? Lo que es ese peso de que hice algo malo, ¿no? Algo grave y tengo que pedir perdón.
También he tenido que perdonar porque hay personas que me han hecho daño. Y ambas situaciones son complejas, ¿verdad? En cada modo. Si uno hizo algo, pues entonces generalmente el peso del perdón cae en uno, ¿verdad? Porque primeramente, pues, nos confesamos ante Dios, pedimos perdón, pero entonces nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros también. Y si alguien nos hace algo, entonces está en nosotros liberarnos de esa carga, ¿verdad? Y aprender a perdonar, ¿verdad? La Biblia habla de muchos ejemplos. Yo quisiera, ¿verdad? Citar primeramente San Mateo 6:14, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso es importante, ¿verdad? Porque pone como un requisito de que para que el Padre Celestial, ¿verdad? Nos perdone y nos dé esta liberación, entonces requiere de nosotros también perdonar a los demás. Nosotros sabemos que el amor de Dios no se puede medir, ¿verdad? Así que, ¿por qué se escribe de esta manera? Yo creo que es que Dios nos insta a perdonar. No es algo que a lo mejor nosotros tengamos, como yo diría, la libertad de decidir sí o no. El perdón es algo bueno. Entonces, aunque es gradual, que eso lo vamos a hablar en el camino hoy, es algo que te libera y es algo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Sí. En cierta manera es como un recordatorio, un mandato. Mira, perdona. Sí. Hay diferentes aspectos de lo que es el perdón, ¿verdad? Como dijiste, a veces tenemos que perdonar y a veces necesitamos ser perdonados, pedir perdón. Y eso es bien importante. Vamos a discutirlo por cada aspecto de forma individual. Vamos a empezar por el sentirse perdonado. Vamos a empezar por ahí. Todo mundo quiere sentirse de esa forma. Sí. Sí, especialmente cuando tú le fallas a alguien y te sientes mal por haberle fallado. Tú quieres sentir que esa persona te perdonó. Tú quieres sentir que todo anda bien de nuevo. Especialmente cuando es una relación íntima. Sí. Y esa libertad nosotros donde más la sentimos es cuando Dios mismo nos perdona. Cuando nosotros captamos y entendemos todo lo que hemos hecho malo en contra de Dios. Y que a pesar de todo eso, Él murió por nosotros y nos perdonó. Eso es algo inmenso, eso es algo increíble. Y que lo conocía, que sabía todas estas cosas, inclusive las que voy a hacer mañana, porque mañana voy a seguir fallando. Sí, Él murió por los pecados presente, pasado y futuro. Así yo lo veo. Así que el perdón es algo increíble que nos ha liberado ya. Nosotros como cristianos hemos sentido lo que es la libertad que nos da el perdón. Y aún si no eres cristiano, de seguro en algún momento dado has sentido cuán bien se siente cuando alguien te perdona tu ofensa. Sí. Te sientes libre. Sí, te sientes libre, te sientes bien. Finalmente pueden volver, ¿verdad?, a una relación, porque ese es el primer paso para poder reconstruir una relación que ha sido herida. Sí. Y en base de eso, en base de lo bien que se siente ser perdonado y la libertad que eso te da a ti, yo entiendo que esa es la raíz de por qué nosotros entonces deberíamos de perdonar a las demás personas. ¿A quién no le gusta sentirse perdonado? Claro. ¿Verdad? Pues entonces vamos a ofrecerle ese mismo sentir, ese mismo gozo a otra persona. Claro. O sea, si yo siento entonces, no está para lo que yo quiero decirle es que si yo siento que yo debería de ser perdonado, pues entonces también asimismo otra persona debería ¿Por qué dejarlo con esa atadura? Que se amaje a esa vida que a lo mejor va a estar todo el día, ¿verdad? Eso es increíble. Por ejemplo, otro verso que a mí me encanta, lo vi aquí en los Salmos, el Salmo 130, verso 4, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Fíjense que en el amor de Dios nosotros podemos decir muchas cosas. Dios, gracias porque murió tu Hijo Jesús por nosotros. Gracias porque hiciste todo esto perfecto para nosotros, el mundo, la creación, porque creaste los cielos, la tierra. Podemos decir un montón de cosas, pero aquí Él toma un espacio y dice: por tu perdón es que tú recibes reverencia, tú recibes honra. Qué hermoso, porque el perdón de Dios es en cierta manera un atributo, ¿verdad?, divino. Fíjate, hay gente que me dice si el perdón es algo que nosotros como humanos podemos crear. O sea, que es algo enteramente de nosotros. Yo creo que cada vez que el ser humano perdona, ¿verdad? Por lo menos esa es mi opinión. Hay algo divino de Dios ahí. Porque inmediatamente el ser humano piensa en su supervivencia. Ok, yo no puedo lidiar con esta persona que me hizo mal, así que yo tengo que ver cómo yo hago de ahora en adelante. Así que yo creo que para nosotros, en nuestra humanidad entera, es un poquito difícil perdonar. Pero hay algo de Dios ahí. Hay algo de esa divinidad que te dice: ok, tú eres capaz. Porque eso hay que entenderlo. El perdón es algo que requiere demasiado de nosotros. Sí. Tanto que tenemos que hacer poco nuestro yo, o sea, nuestro ego. Para nosotros pedir perdón, yo tengo que dejar de ser Luis Enrique y convertirme
en una persona que puede dar perdón. Sí, por eso que nosotros como cristianos tenemos la mayor responsabilidad de perdonar antes de ser, porque nosotros lo hemos experimentado, ya tenemos a Dios en nuestro corazón. Y la realidad del caso es que Dios, estando presente en nuestras vidas, Él te llama a perdonar. Él te exige a perdonar, como los versos que hemos leído ahora mismo. Y como tú dices, requiere algo de Dios para nosotros poder perdonar. Porque humanamente hablando, uno a veces no quiere. Uno no quiere y requiere que Dios esté hablando del corazón y que Dios sane ciertas heridas. Pero lo importante que yo quiero resaltar aquí hoy es que es necesario perdonar. Es esencial para la vida saludable de cualquier persona el perdonar a otras personas. Así que muchas veces nosotros no entendemos el poder que nosotros le damos a una persona cuando nosotros no le perdonamos. Porque nosotros pensamos, ellos no merecen mi perdón. Dárselo? ¿Por qué dárselo? Si yo no los perdono, pues le estoy demostrando, le estoy haciendo como que molestando la herida, ¿verdad? Yo le estoy haciendo daño a ellos al no perdonarle, pero la realidad del caso es que uno se está haciendo daño a uno mismo. El peso que uno tiene al no pedir perdón, pero más bien al no perdonar, es increíble, es inmenso. Y yo quiero dar un ejemplo práctico de eso. Fíjate que cuando uno no perdona a alguien, cuando uno está enojado con alguien, uno no quiere estar en el mismo lugar con esa persona. Y uno piensa en esa persona y se enoja. Uno piensa en esa persona y rápido, esta persona me hizo tal cosa. Así que esa persona indirectamente está afectando tu humor y está afectando en qué lugar tú puedes estar y en qué momento. O sea, si esa persona está, yo no estoy. O sea que al no perdonar a alguien, tú le estás dando poder a esa persona sobre tu vida. Claro. Así que cuando uno perdona a alguien, entonces uno literalmente está retomando ese poder. Está retomando la habilidad de tú poder ser feliz, para tú poder vivir tu vida. Así que el perdón entonces te libera en ese sentido. Te libera de la atadura de esa persona o de esa herida o de esa situación. Sí, no, te sientes preso porque es que hay tantas cosas. O sea, tú lo puedes encontrar en el banco, en la escuela, en la iglesia, donde sea. Entonces, el mundo es pequeño. Sí, este mundo es pequeño y nosotros vivimos en Puerto Rico, que es una isla pequeña. Así que es difícil, ¿verdad? Donde sea, nosotros nos podemos encontrar. Yo creo, algo que es importante, que me gustó que lo mencionara, es que nosotros le damos poder. Y, por ejemplo, mucha gente me ha dicho, no, pero es que, ¿qué tú quieres? Que ahora porque yo lo perdoné, entonces las cosas vuelvan a ser iguales. Yo te digo que no. Porque vamos a explicar una cosa. Una cosa es perdonar, ¿verdad? Perdonar te libera, ya lo dijimos, te sana, te quita ese peso. Y otra cosa es las repercusiones, ¿verdad? O las causas de esa situación que pasó. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fatalista, para ponerlo así, que la gente lo pueda entender. Yo tengo este padre que abusa sexualmente de su hija y que lleva 10, 12 años en eso. Él va a cumplir una sentencia, vamos a ponerle 20 años, y vuelve. Entonces, cuando se encuentra con su hija lo perdona, ¿verdad? Y él siente, como te digo, libertad, se siente alegre, ¿verdad? Pero él piensa que, por ejemplo, él puede llegar ante la hija otra vez y la hija inmediatamente, ¿qué va a hacer? Como que lo va a repeler, se va a echar para atrás. Porque hay que entender que hay unas cosas que a veces nosotros como humanos hacemos que nosotros tenemos que vivir con la consecuencia, ¿verdad? Y eso no es que tú no hayas perdonado, porque el mundo cada vez se ajusta, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo pedirle a esta niña, en este caso, mira, ok, tú perdonaste a tu padre, pues no, vuelve a ser la mejor hija y abrázalo siempre. Sí, tú tienes que honrarlo porque es una palabra bíblica, pero no es obligatorio que estés ahí para sufrir. Sí, o sea, uno tiene que entender que tampoco el perdonar no es permitir que la persona te siga hiriendo. Sí. Y el perdón entonces también no cambia a la persona necesariamente. No. O sea, la persona, en el caso que tú estás hablando de abuso físico o sexual, la persona puede seguir teniendo esas tendencias de ser abusador, ¿ves? El hecho de que yo lo perdoné no le quita que si yo me lo permito, me vuelve a hacer el mismo daño. Así que no siempre, ¿verdad? El perdón restaura la relación por completo. Como tú dices, a veces hay unas consecuencias y hay un cambio. Pero sí, el ideal en el corazón es volver por lo menos a un estado pacífico, un estado amable. El ideal es volver a establecer esa relación, pero la realidad del caso es que eso necesita esfuerzo de ambas partes y requiere también la mano de Dios. Sí. Así que no es que te perdoné, vamos a volver a como era antes. Tiempo también. Sí, toma tiempo. Por ejemplo, hay personas que se enojan porque dicen, no, pero por ejemplo los niños. Nosotros hablamos en el podcast pasado de los niños. Los niños pelean y ahorita están jugando otra vez. Los niños tienen esa capacidad, pero hay muchos de nosotros, ¿verdad?, que no podemos hacerlo, por lo menos, o tan rápido, ¿verdad? Perdonar requiere tiempo. Y perdonar no es algo que tú dices, ok, me hicieron esto, pues
esto me va a tomar, por ejemplo, 5 años. Sí. Yo sufrí una violación sexual, pues toma 10 años perdonar eso. No, porque es que cada ser humano es un mundo. Sí. Así que hay que entender eso también. A veces, por causa de la presión del mundo, entonces no perdonamos porque pensamos que, no, es la presión del tiempo, es la presión de las circunstancias. El perdón es algo a lo cual tú le abres las puertas, Sí. ¿verdad? Y tienes que dejar que eso se manifieste. Sí, poco y a hay poco. diferentes también grados de perdón. Yo estaba estudiando esto hace poco en la universidad, y recuerdo 2 en específico. Está el perdón decisivo, es decir, el que cuando tú tomas la decisión de perdonar a alguien. perdonar. Pero entonces está también el perdón emocional, que es lo que tú sientes hacia esa persona. Y ese segundo grado es el que requiere mucho tiempo. Más tiempo. Requiere la sanidad, porque yo puedo tomar la decisión de, mira, Luis Enrique, yo no voy a tener ningún rencor contra ti. Sí. Yo no te quiero hacer ningún daño, Exacto. ya te perdono por lo que tú me hiciste. Pero todavía siento Sí. la herida, Sí. todavía me siento mal, y eso requiere más tiempo, Más eso tiempo. requiere más esfuerzo, se requiere la mano de Dios en el corazón de la persona para que ocurra esa sanación. Sí. Así que sí, el perdón restaura relaciones, pero no quiere decir que cuando tú perdonas a alguien todo automáticamente Queda vuelve a la igual. normalidad. Sí. Y eso es bien importante también entender que a veces uno no siente el perdonar. Y la realidad del caso es que uno tiene que entender eso, que está la emoción y está la decisión. Ujú. Uno decide perdonar y la emoción viene luego. Sí. Si tú vas a esperar a que te sientas para perdonar, quizás Más nunca lo nunca. hagas. Quizás nunca lo hagas. El primer paso es de tomar la decisión y luego las emociones fluyen. Ujú. Es como con Cristo. La relación con Cristo es algo que crece con el Sí. tiempo. Yo tomo la decisión en algún momento dado de entregar mi vida, de creer en Él. Ujú. Pero el amor que yo siento por Él va creciendo con el tiempo. No es que tan pronto yo confieso que Jesús es mi Salvador, en ese momento ya yo me convierto en el mejor sí, servidor, sí, perfecto, no. lo amo sobre todas cosas. No, es poco a poco, porque yo tengo que ir muriendo a la Mira carne. Pedro iba en una posición de creciendo, ¿verdad? Volví, caía, Sí. se levantó otra vez, volví, caía y siguió cayendo, ¿verdad? Inclusive luego que Jesús se fue, ¿verdad? Físicamente hablando. Así que el perdón requiere un montón de cosas, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Que yo creo que también vale la pena mencionarlo. Es que el perdón, en cierta manera, ¿verdad? Hablamos al principio del verso que decía que, pues, nosotros perdonamos y así vuestro Padre nos perdona. No es que el Señor nos ponga una condición para No, perdonar, claro. sino que Él fomenta el perdón. Ahora, es bien importante porque la Biblia habla de la santidad. Ujú. Y sin santidad no se verá el Señor, ¿verdad? Así que para uno ser santo, ¿verdad? Y no santo de que vas a la iglesia, cantas, la gente te ve al frente. No, estamos hablando de santidad Apartado para Dios, de apartado ese, del pecado. exacto, de ¿sabes? esa condición que va ¿verdad? En creciendo, Sí. donde tú te separas para Dios, lees su Biblia, oras, meditas y entonces te acercas más a Jesús. Eso es santidad, de eso estamos hablando. Parte de esa santidad es tú ir dejando una palabra hermosa que se llama raíz de amargura. Ujú. Y una raíz de amargura es algo que sucede cuando tú no perdonas, Sí. ¿verdad? Es parecido a lo que pasa, por ejemplo, yo tengo un jardín, ¿verdad? Está ahí más o menos que necesita atención, pero yo tengo una hierbita que le llamamos hierba mala que nacen en la tierra. Entonces, si yo no quiero que afecten a mis flores o a mis frutos, tengo que arrancarlas, Sí. ¿verdad? Pero a veces su raíz es muy difícil y vuelven y salen, ¿verdad? Y para yo sacarlas bien, tengo que meter la mano literalmente en la tierra y arrancarlas de raíz. Y hay veces que eso es lo que pasa en nuestra vida. Dejamos que todas estas situaciones nos bombardean. No voy a perdonar. No voy a perdonar. Entonces voy, sirvo a la iglesia, pero no voy a perdonar. No, voy a seguir aguantando Ujú. eso. Y ya tú tienes una raíz que ya está tan profunda que para sacarla literalmente necesitas una pala de Dios. Sí, sí. O sea, necesitas Necesitas la mano de Dios. que Dios meta la mano, arranque esa raíz y ponga, ¿verdad? Una curita en esa herida y entonces tú puedas aprender a vivir de ahí en adelante. Porque entonces a veces y eso nos pasa, ¿verdad? Todos nosotros somos líderes, algunos cantamos, algunos predicamos, algunos somos maestros y no es malo que nosotros sirvamos a Dios en nuestra imperfección, porque siempre vamos a ser imperfectos Ujú. mientras estamos aquí. Pero una cosa es imperfección y otra cosa es una licencia para Ujú. guardar raíces de amargura. Eso no ayuda y claramente se separa de la santidad. Sí, no, y la amargura es algo que no te permite servir No. al Señor por completo. Yo quiero mencionar 2 cosas antes de terminar con ese punto. Una es, ¿verdad? Porque nos estamos enfocando en nosotros, el efecto que nos hace el perdón hacia ti, el que estás perdonando. Pero como dijimos ahorita, está el perdonar y el pedir perdón. Sí. Y 2 Corintios dice algo interesante en cuanto a ese segundo elemento, es que el de perdonar a alguien Ujú. afecta a la otra persona, lo que yo La quiero otra decir. persona. Te afecta a ti, afecta a la otra persona. Y aquí Pablo nos dice
2 Corintios 2, de 5 al 8, pero voy a enfocarme en el 7. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hay personas, la persona quiere que tú lo perdones, Sí. lo admita o no lo admita, pero en especial cuando sí te lo están diciendo, sí te lo están pidiendo, sí están arrepentidos y tú no le quieres ceder ese perdón. Eso es algo cruel ante esa persona. Estás permitiendo que esa persona viva y sea consumido por esa tristeza, por esa amargura que acabas de describir ahora mismo. Y el amor es el centro de la vida del cristiano. Por amor Dios nos creó, por amor Dios nos salvó y nos perdonó. Por lo tanto, nosotros deberíamos de amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Y como nos amamos nosotros mismos. Y el amor entonces por esa persona que me hizo daño debería entonces de impulsarme a perdonarlo. Exacto. Simplemente por amor a ellos, por el hecho como ser humano yo lo amo. Aunque esté herido emocionalmente, lo sigo amando y yo no quiero que esa persona siga viviendo en esa atadura, en esa amargura o en esa tristeza. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En vez de juzgarlo, en vez de condenarlo, perdónalo y consuélalo para que no lo consuma la tristeza. ¿Quién quiere ser la razón por la cual alguien es consumido por la tristeza? Lo segundo que quise decir antes de culminar es que la vida de la iglesia no puede fluir, no puede ver frutos si estamos viviendo atados de esa forma. Atado al pecado, atado al mundo, o atado a esa amargura a raíz de lo que es situaciones, heridas o situaciones que no quieres perdonar o ser perdonado. Mateo lo dice más claro, ¿verdad? Hablando sobre lo que es la ofrenda. Si tú vas a ofrendar y tienes un problema con el hermano, mejor deja la ofrenda ahí, ve y resuelve el problema con tu hermano, entonces y luego ve y entrega la ofrenda. Para que sea digna. Sí, yo entiendo que ese principio aplica a todo obra dentro de la iglesia. Sí. Es decir, yo no puedo ejercer un ministerio y pretender ver fruto si no estoy viviendo en armonía con mis hermanos. Es decir, si yo tengo ese ¿cómo se le dice? Esa espinita, sí, esa espinita ahí adentro con alguien, ese problema con alguien, especialmente dentro de la iglesia. Y si están trabajando contigo, ¿cómo pueden entonces, cómo yo puedo decir, voy a servir al Señor? Yo amo al Señor, yo quiero ver frutos en este ministerio. Pero entonces no me llevo con esta persona. No puede ser así. Yo lo he dicho anteriormente, nosotros no podemos decir amar a Jesús si no amamos a la iglesia. Y el amar a la iglesia, aparte de eso, es vivir en armonía, perdonándonos los unos a los otros, soportando nuestras ofensas. Y tenemos que llevarle el evangelio también, porque por ejemplo, muchas personas, y ahí viene nuestra responsabilidad, aún más cuando somos creyentes, ¿verdad? Que somos cristianos. Hay veces que esa persona que te hizo daño es la persona que Dios quiere que tú le hables. Sí. Y tú dices, ¿cómo el Señor hace esto? Dios mío, el universo conspira. Sí. Pues sabes que ese es tu llamado, ¿verdad? Tienes que llevar el evangelio. Si esa persona lo recibe o no, eso es, ¿verdad? Su problema, su decisión. Pero está en ti el llevarlo. Y a lo mejor por tú no perdonar, entonces corta, ¿verdad? Esa línea del Señor. Y entonces tenemos que entender que por encima de nuestras trivialidades humanas, hay un mandato que es más hermoso, ¿verdad? Y estamos hablando que recibimos este gozo tan hermoso, este tesoro que es el evangelio, y lo queremos guardar para nosotros porque somos egoístas. No, tenemos que compartirlo. Sí. Eso es lo que el Señor quiere. Y aún aquella persona que te hizo daño es un alma de salvación. El Señor lo ve igual. Sí. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido perdonados, por lo tanto, perdonemos a las demás personas. ¿Cuántas veces nos fallen? ¿Cuántas veces nos fallen nosotros perdonamos? Infinito. Eso no tiene ningún límite porque el amor de Dios por nosotros tampoco tiene límite. El perdón, entonces, para resumir, libera a la persona que está perdonando. Libera al que es perdonado. Y permite que nosotros veamos fruto en la vida de la iglesia. Así que perdonemos, aprendemos a perdonar, aprendemos a sanar y dele tiempo al tiempo y permita que Dios obre en el corazón de cada uno de ustedes. Así que nada, una vez más, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Dios les bendiga.